Mi hermana organizó una barbacoa como si echarme fuera un día festivo familiar. Vine por mi última caja y encontré una enorme pancarta roja a lo largo del patio que decía, adiós, mantenida. Mi padre estaba borracho, gritando, 32 años, sin carrera, sin vergüenza. Tu madre desperdició años alimentándote. Mi hermana me lanzó un perro caliente. Toma tu última limosna y vete. Yo no parpadeé. Tomé una foto de ellos celebrando bajo esa pancarta y me fui conduciendo. A la mañana siguiente, mi hermana escribió, habla. Ahora. Mi padre escribió, estaba borracho. No quise decir nada de eso. Mi madre dijo, por favor, atiende. Te lo ruego. Mi nombre es Lena Whitaker y tenía 32 años cuando mi hermana se volvió contra mí, convirtiendo mi expulsión en una celebración en el patio trasero. Regresé ese sábado por la tarde por una última caja, nada más. En el momento en que me detuve, vi una pancarta roja gigante extendida por el patio que decía, adiós, mantenida. La parrilla echaba humo. La música sonaba. Los vecinos sostenían platos de papel. Todos parecían haber estado esperando mi llegada para que el verdadero espectáculo pudiera comenzar. Mi padre ya estaba borracho, agitando una cerveza como si estuviera haciendo un brindis, gritando que yo no tenía carrera ni vergüenza, y que mi madre había desperdiciado años alimentando a una mujer adulta que ya debería haber resuelto su vida. Mi hermana estaba de pie cerca del patio con la sonrisa más grande en su rostro, como si humillarme fuera la tradición familiar más orgullosa que teníamos. Luego, ella recogió un perro caliente y lo lanzó hacia mi coche. Golpeó la puerta y se deslizó lentamente mientras la gente se reía. Ella gritó que debía tomar mi última limosna e irme. Recuerdo una extraña quietud dentro de mí. No era tristeza ni miedo, solo un pensamiento claro. Ellos realmente creen que yo soy la carga. Por lo tanto, no grité. No di explicaciones. No les di el colapso que esperaban. Levanté mi teléfono, tomé una foto nítida de esa pancarta y de cada persona celebrando bajo ella, puse mi última caja en el maletero y me alejé. Todavía se estaban riendo cuando doblé la esquina. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar. Mi hermana envió un mensaje, habla ahora. Mi padre escribió, estaba borracho. No quise decir nada de eso. Mi madre dejó un mensaje de voz diciendo, por favor, atiende. Te lo ruego. Antes de decirles lo que pasó después de que me fui, díganme qué hora es donde están ahora mismo y desde dónde están mirando. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia antes de que la verdad finalmente salga a la luz. La historia que mi familia contaba sobre mí era lo suficientemente simple como para que la gente la repitiera sin pensar. Yo tenía 32 años, estaba soltera, de vuelta en la casa de mis padres y supuestamente todavía intentaba descubrir qué hacer con mi vida. Para ellos, trabajar desde una computadora portátil no contaba como una carrera real. Si no llegaba a casa cubierta de serrín, sosteniendo herramientas, levantando piedras o parada afuera en el calor de Tennessee hasta que mi camisa estuviera empapada, entonces no debía estar haciendo nada importante. Mi hermana mayor, Brooke, amaba esa versión más que nadie porque la hacía parecer la exitosa. Ella se hacía llamar el rostro de Whitaker Outdoor Living, nuestra pequeña empresa familiar de renovación de patios en Franklin, Tennessee. Construían patios, pérgolas, fogatas, cocinas al aire libre y costosas estaciones de parrilla para familias que querían que sus patios traseros parecieran páginas de revista. Brooke publicaba vídeos de sí misma caminando por los sitios de trabajo con gafas de sol en la cabeza, hablando sobre valores familiares, trabajo duro y la construcción de espacios hermosos donde pudieran ocurrir recuerdos. Tenía una sonrisa brillante, una voz fuerte y el tipo de confianza que la gente confunde con competencia cuando solo ven un vídeo pulido en línea. Ella nunca mencionó que la mayoría de esos proyectos solo se mantenían en cronograma porque yo estaba detrás de una computadora limpiando el desorden que ella dejaba. Mi padre, Ron, había comenzado la empresa años antes como un instalador experto. Conocía medidas, piedra, madera, estructuras, drenaje y cómo hacer que una isla de parrilla quedara nivelada en un terreno irregular. Lo que no conocía era el software, los permisos, los contratos, las reseñas en línea, la comunicación con el cliente o cómo responder a un cliente sin sonar ofendido porque tuvieran preguntas.
Mi madre, Marcia, se encargaba de la casa y sonreía junto a Brooke en las fotos del negocio familiar, pero nunca cuestionó de dónde venía el dinero cuando las facturas se pagaban en el último minuto. A ella le gustaba la paz más que la verdad. En nuestra casa, la paz usualmente significaba que todos fingieran que Brooke era capaz, que papá era razonable y que yo tenía suerte de ser tolerada. Todos tenían un papel. Brooke recibía los elogios. Papá actuaba como el constructor de la vieja escuela que lo sabía todo. Mamá llegaba a creer que su familia todavía era respetable, y yo llegaba a ser invisible. 3 años antes de esa barbacoa, regresé a casa después de una ruptura y una situación de alquiler que terminó más rápido de lo esperado. Mi arrendador vendió la casa que yo había estado alquilando y necesité unos meses para reiniciar. Me dije a mí misma que era temporal. Tenía mi propio trabajo remoto como consultora de cumplimiento y sistemas de proyectos para pequeños contratistas. Por lo tanto, pagaba mis propias facturas, compraba mi propia comida cuando podía y me mantenía mayormente fuera del camino. La primera vez que ayudé al negocio familiar fue porque Brooke había olvidado presentar un permiso del condado para una cubierta de patio y el cliente amenazaba con cancelar. Ella entró en la cocina agitando su teléfono, diciendo que la oficina del condado era imposible y que el cliente era dramático. Pedí ver el archivo. No había ningún archivo. Había capturas de pantalla, formularios medio llenos, un certificado de seguro vencido y un contrato con la dirección del proyecto incorrecta. Lo arreglé esa noche. Llamé a la oficina de permisos a la mañana siguiente, cargué los documentos faltantes, corregí la dirección y salvé el trabajo. Brooke les dijo a todos que ella había manejado un problema de papeleo. Lo dejé pasar porque eso es lo que hacía en ese entonces. Dejaba pasar las cosas. Luego surgió otro problema. Un proveedor necesitaba el pago antes de liberar una plataforma de material compuesto. Un cliente quería un cronograma de instalación actualizado. El seguro de un subcontratista había expirado. Una reseña de Google acusó a la empresa de desaparecer porque Brooke no había respondido correos electrónicos durante 2 semanas. También arreglé esos problemas. Un problema se convirtió en 5. 5 se convirtieron en un sistema. En poco tiempo, yo estaba gestionando las partes de Whitaker Outdoor Living que nadie respetaba hasta que se rompían. Lo extraño no era que mi familia necesitara ayuda. Las familias necesitan ayuda a veces. Lo extraño era que cuanto más ayudaba, más cómodos se sentían llamándome inútil. Así es como creció la mentira. Cada factura que corregía hacía que Brooke pareciera más profesional. Cada permiso que rastreaba hacía que papá pareciera confiable. Cada cliente enojado que calmaba hacía que mamá se sintiera segura. Cada fecha límite que alcanzaba se convertía en una razón más para que pudieran fingir que nada estaba mal. Y de alguna manera, en su versión, yo seguía siendo la que ocupaba espacio. Para el segundo año, yo sabía más sobre Whitaker Outdoor Living que Brooke. Esa era la verdad que nadie en esa casa quería decir en voz alta. Yo sabía que proveedor siempre entregaba tarde a menos que se confirmara el pedido 2 veces. Sabía que inspector del condado prefería las llamadas por la mañana porque después del almuerzo dejaba de responder. Sabía que subcontratista era excelente con el trabajo en piedra pero terrible con la limpieza, que clientes necesitaban actualizaciones semanales. Que trabajos tenían un precio demasiado bajo y que fotos publicaba Brooke en línea que en realidad eran de proyectos que yo había rescatado de convertirse en desastres de reembolso. Sabía que propietarios eran pacientes, cuales estaban a una llamada perdida de dejar una mala reseña y que gerentes de proyectos de otras empresas respetaban silenciosamente nuestro trabajo solo porque usualmente hablaban conmigo. Construí un sistema de seguimiento de clientes potenciales porque Brooke estaba perdiendo consultas en los mensajes directos. Hice una lista de verificación para cada tipo de proyecto para que los instaladores dejaran de presentarse sin los materiales adecuados. Creé plantillas de correo electrónico para que Brooke dejara de sonar a la defensiva cuando los clientes hacían preguntas normales. Organicé carpetas de permisos por condado, estado de pago, fecha de instalación y fecha límite de inspección. Establecí recordatorios para las renovaciones de seguros porque papá una vez envió un equipo a un trabajo con un certificado vencido y actuó como si el cliente fuera dramático por preocuparse.
Respondí mensajes tarde en la noche de propietarios que habían gastado $40,000 o $50,000 y querían saber por qué nadie había confirmado su ventana de entrega. Hice todo eso mientras trabajaba en mi empleo real. Esa era la parte que mi familia amaba ignorar. No estaba sentada en casa esperando que me alimentaran. Tenía mis propios clientes. Ayudaba a pequeños contratistas a construir sistemas para que dejaran de perder dinero por mal papeleo, falta de permisos, contratos débiles, términos de pago poco claros y comunicación descuidada. Extraños me pagaban bien por las mismas habilidades que mi familia burlaba todos los días. Brooke me llamaba la chica del teclado. Papá decía que yo no duraría ni una tarde haciendo trabajo real. Mamá se reía suavemente y me decía que no fuera sensible, como si ser insultada en tu propia cocina fuera una prueba de personalidad. El tema del dinero fue peor. Cubrí cosas en silencio porque al principio pensé que estaba protegiendo a la familia. Cuando la tarjeta de la empresa fue rechazada para un depósito de madera, lo pagué y me dije que me lo devolverían. Cuando el equipo de trabajo de papá necesitó reparaciones antes de una gran instalación, envié dinero porque perder ese trabajo habría perjudicado a todos. Cuando la suscripción al software de diseño estaba a punto de cancelarse, usé mi tarjeta porque Brooke tenía una presentación a la mañana siguiente y no tenía idea de cómo exportar el diseño en 3 dimensiones sin ella. Cuando la factura de servicios públicos en casa se retrasó, mamá dijo que estaba avergonzada y me pidió que no se lo dijera a papá, así que la cubrí. Cuando un cliente exigió un reembolso porque Brooke les dio la fecha de inicio incorrecta, negocié un crédito parcial y pagué la tarifa de entrega urgente que evitó que se marcharan. Incluso pagué por un pedido de piedra de reemplazo una vez porque papá midió mal y Brooke intentó culpar al proveedor. Ninguna de estas cosas se sintió dramática en el momento. Así es como las personas como yo quedan atrapadas. Usualmente no se nos pide que carguemos toda la montaña a la vez. Se nos entrega una piedra a la vez hasta que un día nos damos cuenta de que todos los demás caminan libremente porque el peso está en nuestra espalda. Guardé registros porque mi trabajo me entrenó para guardar registros, no porque planeara una venganza desde el principio. Transferencias bancarias, recibos, capturas de pantalla, confirmaciones de pago, mensajes de texto, rescates de clientes, notas de proyectos. El dinero directo que había puesto en la empresa y el hogar eventualmente superó los $78,419. Si contara mi trabajo no remunerado a una tarifa de consultoría conservadora, el total subiría mucho más. Pero en esa casa, la verdad no importaba a menos que Brooke pudiera publicarla como su logro. Ella se paraba en el patio durante las comidas familiares, diciendo a los invitados que había construido la marca de la empresa desde cero. Papá asentía con orgullo. Mamá decía que Brooke siempre había sido la ambiciosa. A veces yo estaba allí mismo sosteniendo una bandeja de comida, escuchando cómo mi propio trabajo era entregado a otra persona como un regalo de fiesta. La parte más cruel no fue que no me dieran las gracias. Fue que se enojaban cada vez que mi utilidad los hacía sentir expuestos. Si corregía a Brooke gentilmente, ella decía que yo tenía envidia. Si le recordaba a papá una fecha límite, me llamaba mandona. Si le preguntaba a mamá por qué nadie reconocía lo que yo pagaba, ella decía, esta familia no lleva la cuenta. Esa frase se convirtió en su escudo, pero a ciertas personas no se les permitía llevar la cuenta. Brooke llevaba la cuenta cada vez que yo usaba el baño de visitas demasiado tiempo. Papá llevaba la cuenta cada vez que veía mi coche en la entrada y decidía que yo no había avanzado en la vida. Mamá llevaba la cuenta cada vez que mencionaba los comestibles, la electricidad o lo afortunada que era de tener un techo. Contaban todo lo que pensaban que yo les debía. Solo lo llamaban feo cuando yo contaba lo que ellos me habían quitado. La semana en que todo cambió comenzó con una clienta llamada señora Callahan. Ella y su esposo estaban pagando por un proyecto completo de patio trasero con un patio cubierto, cocina al aire libre, muro de piedra para sentarse, parrilla incorporada e iluminación. Era el tipo de proyecto que Brooke amaba porque las fotos se verían caras en línea. También era el tipo de proyecto que Brooke odiaba gestionar porque los clientes caros esperan detalles, y los detalles eran donde Brooke siempre comenzaba a desmoronarse. El archivo de los Callahan era un desastre cuando lo encontré. 2 versiones del plan de diseño, un anexo de permiso faltante, una factura de proveedor que no había sido pagada, un subcontratista programado para la semana incorrecta.
Brooke había prometido una fecha de inicio que no podía cumplir. El paquete de iluminación en la propuesta no coincidía con el de la estimación. El modelo de parrilla enumerado en el correo electrónico del cliente era diferente al pedido al proveedor. Pasé 3 noches limpiándolo. Envié el paquete de permiso corregido. Confirmé al proveedor. Reconstruí el cronograma del cliente. Le escribí a Brooke una actualización clara que ella podía enviar como si viniera de ella. Ni siquiera cambió la redacción. La copió, la envió y luego le dijo a papá que había salvado el trabajo de los Callahan gracias a su liderazgo. Algo en mí se quedó muy quieto después de eso. No enojada de forma ruidosa, sino terminada de forma silenciosa. Casi al mismo tiempo, escuché a Brooke en la cocina hablando con un vecino. Ella dijo, Lena necesita un empujón. Se ha puesto demasiado cómoda aquí. El vecino preguntó si yo todavía ayudaba con el negocio. Brooke se rió y dijo, ella responde algunos correos electrónicos. Eso la mantiene ocupada. Esa fue la frase que lo decidió. No porque fuera lo peor que hubiera dicho, sino porque demostraba que entendía exactamente cómo hacer que mi trabajo sonara pequeño. No estaba confundida. No estaba ignorante. Había aprendido cómo reducirme en público para poder usarme en privado. Esa noche, abrí una nueva carpeta en mi computadora portátil y la llamé Registro Final. Construí una línea de tiempo que retrocedía 30 meses. Adjunté extractos bancarios, capturas de pantalla, confirmaciones de facturas, mensajes de Brooke pidiéndome que arreglara cosas, mensajes de mamá pidiéndome que cubriera facturas y fotos de tableros de trabajo que yo había creado. Exporté informes de clientes potenciales que mostraban que el tiempo de respuesta al cliente había mejorado después de que me hice cargo de la bandeja de entrada. Guardé capturas de pantalla de reseñas donde los clientes agradecían a la empresa por la comunicación que había venido de mí. Hice totales conservadores porque conocía a mi familia. Si redondeaba un número demasiado alto, usarían esa pequeña grieta para negar todo el muro. Mientras construía el registro, construía mi salida. Uno de mis clientes externos, un grupo de contratistas con sede en Denver, me ofreció una retención más fuerte, mejor pago, horas claras, alcance escrito y respeto. Firmé el contrato sin decírselo a nadie. Encontré un pequeño apartamento y pagué el depósito. Alquilé una unidad de almacenamiento cerca de la carretera interestatal y comencé a mover cosas en lotes. Abrigos de invierno primero, luego libros, luego mi segundo monitor, luego artículos de cocina que había comprado con mi propio dinero, luego archivos personales, fotos antiguas, registros de impuestos y la caja de cosas que no quería que Brooke tocara si se enojaba. Me llevé los documentos que más importaban y dejé atrás las cosas que no dolería perder. Para cuando Brooke decidió que yo debía irme, la mitad de mi vida ya se había ido de esa casa. Lo anunció un viernes por la mañana mientras yo revisaba un panel de control de un cliente. Se paró en la puerta con los brazos cruzados y dijo que la familia había hablado. Tenía hasta el sábado por la tarde para recoger mi última caja y comenzar a actuar como una adulta. Papá se puso detrás de ella, fingiendo que la decisión era por disciplina y no por el hecho de que disfrutaba tener a alguien a quien mirar por debajo del hombro. Mamá no me miró a los ojos. Dijo, tal vez esto te ayude a crecer. Miré a cada uno de ellos y comprendí algo que me liberó. No me querían independiente. Me querían humillada. Me querían lo suficientemente pequeña como para necesitar el perdón de personas que habían estado viviendo de mi silencio. Así que asentí. Dije, está bien. Eso decepcionó a Brooke. Ella quería una pelea. Quería lágrimas. En cambio, obtuvo logística. Antes de salir de esa habitación, envié un correo electrónico desde mi cuenta personal a Brooke y copié a la bandeja de entrada de la empresa. Decía que, con efecto inmediato, ya no proporcionaría apoyo administrativo no remunerado, permisos, comunicación con clientes, software, proveedores, pagos o apoyo de emergencia para Whitaker Outdoor Living. Eliminé mi tarjeta personal de cada cuenta de facturación de respaldo donde nunca debió estar en primer lugar. Cerré la sesión en herramientas compartidas vinculadas a mi correo electrónico. Exporté mis archivos personales. No borré registros de la empresa. No dañé nada. Simplemente dejé de ser el sistema oculto.
Brooke nunca leyó el correo electrónico con atención. Estaba demasiado ocupada planeando la barbacoa. Para ella, la pancarta era el castigo. Para mí, se convirtió en el recibo. La mañana después de la barbacoa, mi teléfono comenzó a sonar antes de que terminara mi café. El primer mensaje de Brooke decía: habla ahora. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una orden, como si todavía estuviera sentada en el piso de arriba esperando ser útil. Un minuto después, papá escribió: estaba borracho. No quise decir nada de eso. Eso fue casi divertido porque nadie lo había acusado todavía. Se estaba defendiendo antes de que yo siquiera respondiera, lo que me decía que recordaba lo suficiente como para estar asustado. Luego mamá llamó 3 veces seguidas. Su mensaje de voz era suave y tembloroso: Lena, por favor atiende. Te lo ruego. Necesitamos entender qué está pasando. Lo que estaba pasando era simple. Por primera vez en años, Whitaker Outdoor Living tenía que operar sin que yo absorbiera las consecuencias. El kit de cocina al aire libre de los Callahan no estaba siendo entregado porque la factura del proveedor no había sido pagada. La tarjeta de respaldo en el archivo había sido la mía. Yo la había quitado. La inspección del permiso no había sido confirmada porque Brooke ignoró el correo del condado que yo había marcado 2 veces antes de irme. La carpeta del proyecto tenía 3 versiones desactualizadas del plan porque nadie había seguido el sistema de nombres que creé. El cliente estaba llamando y Brooke no sabía qué documento era el final. El camión de papá necesitaba combustible para una recogida de material por la mañana y la tarjeta de combustible estaba al límite porque nadie había conciliado los últimos 2 cargos. Mamá estaba entrando en pánico porque 2 facturas del hogar que pensó que estaban pagadas solo se habían pagado porque yo las había cubierto silenciosamente en el pasado. Para las 9:30, Brooke envió 5 mensajes más. ¿Dónde está el archivo de los Callahan? ¿Qué contraseña cambiaste? Esto no es divertido. Estás lastimando a mamá. Si este trabajo se cancela, eso es culpa tuya. Ese último mensaje me mostró que ella todavía no entendía. Yo no había cambiado la contraseña. No había escondido el archivo. No había cancelado el trabajo. Simplemente había dejado de interponerme entre Brooke y el trabajo que ella afirmaba realizar. Alrededor del mediodía, un empleado llamado Mason me envió un mensaje privado. Era una de las pocas personas que siempre había sido decente. Escribió: no supe qué pasó ayer hasta esta mañana. Vi una foto. Eso estuvo muy mal. Lo siento. No pregunté qué foto. Ya lo sabía. Alguien en la barbacoa había publicado una toma sonriente con la pancarta roja de fondo. Probablemente pensaron que era gracioso cuando la subieron. Probablemente pensaron que la gente se reiría de la familia que finalmente echaba al problema. Pero la crueldad pública envejece mal una vez que la gente se da cuenta de que el objetivo era quien mantenía todo unido. No fue viral en la forma en que la gente imagina. No necesitaba serlo en un negocio local. La reputación viaja a través de los vecindarios, clientes, personal, proveedores, estacionamientos de iglesias, filas de recogida escolar y personas que reconocen la crueldad cuando la ven. Por la tarde, la señora Callahan le había enviado un correo electrónico a Brooke y copiado a la bandeja de entrada de la empresa. Dijo que si el estado del permiso y la confirmación del proveedor no se aclaraban para la mañana siguiente, quería discutir los términos de cancelación y reembolso. El correo electrónico era profesional, lo que de alguna manera lo hacía peor. Los clientes enojados te dan emoción con la que discutir. Los clientes tranquilos te dan consecuencias. Brooke me reenvió el correo con una palabra: arréglalo. Miré esa palabra durante mucho tiempo. No, por favor, no, lo siento, no, ahora entiendo. ¿Arréglalo? Eso era todo lo que yo había sido para ellos. Un arreglo. Un parche. Un contacto de emergencia oculto para una vida de la que ellos querían el crédito por gestionar. No respondí. En su lugar, imprimí el paquete que ya tenía preparado. 36 páginas, línea de tiempo, totales, transferencias, capturas de pantalla, rescates de clientes, registros de permisos, recibos de proveedores, correos electrónicos donde Brooke suplicaba por ayuda y luego fingía que lo había hecho ella misma.
Agregué una página más esa mañana con capturas de pantalla de sus mensajes de las últimas horas porque probaban el mismo patrón mejor que cualquier discurso. Al final, coloqué la foto que tomé bajo la pancarta. Todos sonriendo, todos seguros de que me estaban viendo perder. Esa noche, mamá dejó un último mensaje de voz. Estaba llorando más fuerte esta vez. Dijo, cualquier cosa que hayamos hecho, podemos hablarlo. Por favor, no castigues a toda la familia. Casi la llamé de vuelta. Ese viejo reflejo se movió a través de mí como un fantasma. Calmarla. Explicar. Hacerlo más fácil. Proteger la casa de la tormenta, incluso cuando la casa había ayudado a crearla. Luego recordé el perro caliente deslizándose por la puerta de mi coche mientras se reían. Recordé a papá diciendo que mi madre había desperdiciado años alimentándome. Recordé el rostro de Brooke bajo esa pancarta, orgullosa de sí misma. Así que envié un mensaje de texto al chat grupal, lunes, mediodía, lugar público. Explicaré una vez. Brooke respondió de inmediato, ven a casa. La velocidad de su respuesta me dijo que todavía pensaba que las paredes le daban poder. Todavía quería la cocina familiar, las sillas familiares, a mamá llorando en la esquina, a papá levantando la voz, a Brooke parada sobre mí como un juez. Escribí de vuelta, no, querías una audiencia cuando me fui. Puedes manejar una mesa cuando preguntes por qué. Elegí un restaurante cerca de la carretera interestatal porque estaba lo suficientemente ocupado como para mantener a todos controlados y era lo suficientemente ordinario como para que su actuación pareciera ridícula. Brooke llegó primero, lo que me dijo que no había dormido mucho. Llevaba una chaqueta como si esto fuera una reunión de negocios, pero sus ojos estaban hinchados y su mandíbula estaba apretada. Papá se sentó a su lado, sobrio y avergonzado, mirando un café que no había tocado. Mamá se sentó al otro lado con pañuelos en la mano, ya preparada para llorar si los hechos se volvían demasiado pesados. Me deslicé en el reservado frente a ellos y coloqué el paquete sobre la mesa. Brooke lo miró como si el papel la hubiera traicionado personalmente. Ella dijo, si esto es por lo de ayer, fue una broma que fue demasiado lejos. Dije, esto no es por una broma. Esto es sobre la diferencia entre cómo me llamaste y lo que yo cargué. Ella puso los ojos en blanco, pero abrió el paquete. La primera página era un resumen. Apoyo financiero directo, $78.419. Estimación conservadora de trabajo no remunerado, más de $120.000. Rescates de clientes, 47. Problemas de permisos corregidos, 19. Disputas con proveedores resueltas, 11. Trabajos cancelados prevenidos, 6. Brooke dejó de moverse. Papá se inclinó más cerca. Mamá susurró, Lena. Le dije que no dijera mi nombre de esa manera a menos que estuviera lista para leer. La camarera pasó para preguntar si necesitábamos algo. Durante unos segundos, los tres parecían dolorosamente normales, como cualquier otra familia teniendo un almuerzo tenso. Esa era la parte extraña. Las personas que te lastiman no siempre parecen monstruos en público. A veces parecen cansadas, asustadas y ordinarias, que es por lo que se necesita evidencia para evitar que te ablandes demasiado pronto. Brooke pasó la página demasiado rápido y dijo que los números estaban inflados. Pregunté cuál. Ella señaló los pagos del software de diseño. Le mostré los recibos. Señaló los cargos de los proveedores. Le mostré los mensajes donde ella me había pedido que los cubriera hasta el viernes. Señaló la estimación de trabajo y dijo, no puedes cobrar a la familia por ayudar. La miré y dije, entonces no puedes llamar a la familia mantenida por ayudar. Papá se removió en su asiento. Pasé a su sección a continuación. Reparación del camión, transferencias de combustible, pagos de recogida de material de emergencia, un recordatorio de renovación de seguro que él había ignorado hasta que yo lo manejé. Su rostro cambió cuando vio el recibo de reparación del camión porque recordó ese día. Le había agradecido a Brooke por encontrar una manera de mantener el camión en la carretera. Brooke nunca lo había corregido. La sección de mamá era más pequeña pero más fea de una manera diferente. Facturas de servicios públicos, comestibles,
pagos de la casa cubiertos durante unos días cuando ella dijo que el efectivo estaba escaso, mensajes privados diciéndome que no se lo dijera a papá. Ella comenzó a llorar de verdad entonces, pero yo había aprendido que las lágrimas no siempre significan rendición de cuentas. A veces son solo el sonido que hace la gente cuando el espejo finalmente funciona. Brooke encontró la foto al final. La pancarta, el patio, papá con la cerveza, mamá cerca de la mesa. Brooke parada al frente como si hubiera planeado una fiesta de victoria. Su rostro se puso pálido de una manera que el dinero no había causado. Ella entendía la imagen mejor que la verdad. Dijo, ¿por qué tomarías eso? Dije, porque sabía que mentirías sobre lo que pasó. Papá se aclaró la garganta y dijo que había estado borracho. Me volví hacia él y dije, estabas lo suficientemente sobrio como para asegurarte de que todos te escucharan. Volvió a mirar hacia abajo. Mamá dijo, estábamos frustrados. Pensamos que necesitabas un empujón. Dije, no, querían un espectáculo. Brooke estalló entonces. Dijo que yo estaba disfrutando esto, que había esperado a que el negocio tuviera problemas para poder sentirme poderosa. Que si el trabajo de los Callahan colapsaba, la gente podría perder el empleo. Ahí estaba, el círculo de culpa ensanchándose exactamente según lo previsto. Los empleados, los clientes, la familia, las facturas. La supervivencia de todos de repente pertenecía a mis hombros otra vez. La dejé terminar porque la interrupción siempre había sido su arma, no la mía. Luego pregunté, cuando lanzaste ese perro caliente a mi coche, ¿estabas preocupada por los empleados entonces? Cuando papá gritó que mamá desperdició años alimentándome, ¿estabas pensando en los clientes? Cuando te paraste bajo esa pancarta riendo, fue por el bien del negocio. Brooke apartó la mirada primero. Esa fue la primera victoria. Saqué un segundo sobre de mi bolsa y lo coloqué junto al paquete. Brooke lo abrió con sospecha. Adentro había nombres y números, un contador, un gestor de permisos, un consultor de gestión de relaciones con el cliente, un abogado de pequeñas empresas, un especialista en pagos a proveedores, un corredor de seguros. Brooke miró la lista y dijo, ¿qué se supone que haga con esto? Dije, paga a profesionales por el trabajo que les dijiste a todos que yo no estaba haciendo. Eso la golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque sintiera pena, sino porque pagar a la gente demostraría que el trabajo tenía valor. Papá finalmente preguntó qué quería. Esa pregunta casi me puso triste. Todavía pensaban que esto era una negociación. Pensaban que yo había venido con un precio. Dije, quiero que dejen de llamarme mantenida. Quiero que dejen de decirle a la gente que no contribuí con nada. Quiero que entiendan que no voy a volver para arreglar su empresa, sus facturas, sus correos electrónicos, sus permisos, sus llamadas de clientes o su culpa. Mamá susurró que éramos familia. Dije que la familia debería haber importado antes de la pancarta. Brooke me miró con puro enojo, del tipo que surge cuando alguien pierde el control sobre la persona que subestimó. Ella dijo, si nos dejas así, podríamos perderlo todo. Me puse de pie, recogí mis llaves y la miré directamente. Entonces tal vez no deberían haber celebrado la pérdida de la persona que sabía cómo funcionaba todo. Papá dijo mi nombre una vez, más bajo de lo que jamás lo había escuchado decirlo. No me di la vuelta. Mamá comenzó a llorar más fuerte. Brooke no dijo nada porque, por una vez, no había una versión de la historia donde ella pareciera la heroína. Salí antes de que cualquiera de ellos pudiera convertir mi salida en otra discusión. Por primera vez en años, dejé una conversación familiar sin cargar nada que les perteneciera a ellos. El trabajo de los Callahan se canceló 3 días después. No porque yo lo tocara, no porque lo saboteara. Fue porque Brooke no pudo producir una actualización clara del permiso, el proveedor no liberaba materiales sin el pago y la clienta ya había visto suficiente comportamiento poco profesional como para confiar en sus instintos. Su reseña fue corta, tranquila y devastadora: mala comunicación, falta de coordinación y conducta preocupante de la dirección de la empresa. En un negocio construido sobre la confianza local, ese tipo de reseña no grita, se propaga. Otro cliente pospuso un proyecto de pérgola. Un proveedor pasó a Whitaker Outdoor Living a términos de pago por adelantado.
Mason renunció después de que Brooke lo culpara por un error de programación que venía de sus propias notas. Papá intentó volver al campo a tiempo completo, pero era mayor, más lento y demasiado orgulloso para admitir que la empresa había superado la forma en que solía manejar las cosas. Mamá siguió llamándome desde números desconocidos hasta que también los bloqueé. La foto de la pancarta no se convirtió en un escándalo nacional. Hizo algo más realista y más doloroso. Se movió silenciosamente a través del círculo exacto que Brooke había pasado años tratando de impresionar. Un vecino se la envió a alguien de la Asociación de Propietarios de Viviendas. Alguien más reconoció el logotipo de Whitaker Outdoor Living en la camisa de Brooke. Un antiguo cliente me envió un mensaje y dijo, lo siento. No tenía idea. Un proveedor local dejó de bromear con papá en el mostrador de suministros. La gente no necesitaba una explicación larga. Vieron un negocio familiar que vendía recuerdos en el patio trasero usando un patio trasero para humillar a uno de los suyos. Esa contradicción hizo más daño que cualquier discurso que yo pudiera haber dado. En 2 meses, Brooke ya no era el rostro público de la empresa. Ella lo llamó dar un paso atrás para reestructurar. Todos sabían la verdad. Tomó un trabajo de ventas en una sala de exhibición de muebles de exterior, sonriendo junto a juegos de patio de los que solía presumir haber diseñado. Papá siguió aceptando trabajos más pequeños para cubrir deudas. Mamá vendió joyas que una vez dijo que permanecerían en la familia. Su casa no desapareció, pero la comodidad sí. La historia fácil se había ido. Ya no podían llamarme inútil sin que alguien preguntara por qué todo empeoró después de que me fui. Brooke me envió un mensaje una vez tarde en la noche, 3 meses después del restaurante, no sabía cuánto hacías. Lo leí 2 veces, luego respondí, ¿sabías lo suficiente como para beneficiarte de ello? Ella no respondió. Me mudé a Denver antes de la primera nieve. Mi apartamento era pequeño, tranquilo y mío. Nadie gritaba a través de la puerta. Nadie trataba mi computadora portátil como un juguete mientras dependían del dinero que ganaba. Mis nuevos clientes pagaban depósitos por adelantado. Mis contratos tenían límites claros. Sin emergencias de medianoche, sin un acuerdo firmado. Sin trabajo emocional no remunerado disfrazado de lealtad. Sin limpiar desastres para personas que insultaban a la persona que sostenía la escoba. En 6 meses, mi trabajo de consultoría se convirtió en una sociedad de responsabilidad limitada. Ayudaba a pequeños contratistas a construir listas de verificación de permisos, canales de clientes, sistemas de pago, planes de recuperación de reseñas y procesos de comunicación que no dependían de una mujer agotada salvando silenciosamente a todos. Lo curioso fue que, una vez que trabajé con personas que respetaban mis habilidades, me volví mejor en ellas. La paz me hizo más aguda. Los límites me hicieron más amable, no más fría. Todavía pienso en esa foto a veces. La pancarta roja, los platos de papel, mi padre borracho y ruidoso, mi madre silenciosa, mi hermana sonriendo como si la crueldad fuera un logro familiar. Durante mucho tiempo, pensé que la foto capturaba el peor momento de mi vida. Ahora lo veo de manera diferente. Capturó el último momento en que dejé que ellos me definieran. La lección que aprendí no fue que la venganza signifique destruir a las personas. La verdadera rendición de cuentas no necesita que quemes nada. A veces, todo lo que tienes que hacer es dejar de sostener una estructura que fue construida sobre tu silencio. Si las personas solo te llaman familia cuando necesitan tu trabajo, tu dinero, tu perdón o tu obediencia, no están protegiendo el amor. Están protegiendo el acceso. Ayudar a tu familia nunca debería requerir que borres tu propio valor. El amor sin respeto se convierte en uso. La lealtad sin límites se convierte en una jaula. Y una persona que ha estado cargando silenciosamente a todos los demás merece más que un agradecimiento después de que el daño está hecho. Merecen ser vistos antes de que se marchen. No me arrepentí de irme. Me arrepentí de haberme quedado lo suficiente como para creer que ser necesitada era lo mismo que ser amada. Me arrepentí de cada vez que justifiqué un insulto porque alguien estaba estresado, cansado, borracho, asustado o era familia. Pero nunca me arrepentiré de la foto, el paquete, el silencio o la mañana en que finalmente entendieron que la mujer a la que llamaban mantenida había sido la razón por la que todo su pequeño mundo se mantenía en pie.
Por lo tanto, si alguna vez has sido la persona que mantiene todo unido mientras todos los demás te llaman el problema, recuerda esto. No tienes que gritar para demostrar tu valor. No tienes que destruir a nadie para hacer visible la verdad. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es irte con las manos limpias, guardar tus recibos, construir una vida mejor y dejar que las personas que se rieron bajo la pancarta expliquen por qué de repente te están rogando que regreses.